Es muy importante para los panes rústicos respetar estos tiempos de amasado. No darle la velocidad rápida hasta que no transcurra. Lo ideal sería un 70% en velocidad lenta y un 30% en velocidad rápida, para conseguir un pan de calidad, que es lo que queremos conseguir, un pan con sabor. La operación del amasado es más compleja de lo que parece. La primera función del amasado es sin duda alguna mezclar y homogeneizar una serie de ingredientes y transformarlos en masa. La segunda función es el desarrollo, la hidratación de los almidones y el desarrollo del gluten. El orden de que añadimos los ingredientes también tiene mucha importancia. Ya vimos ayer con la sal que en harinas fuertes, para facilitar el amasado, retrasábamos la incorporación de la sal. La gordura, dependiendo de la dosis, convenía añadirla antes o más tarde. Cuando es una masa muy hidratada, no conviene añadir todo el agua de golpe, sino añadir hasta un tanto por ciento de hidratación y luego ir añadiendo poco a poco. Por eso insisto mucho que la temperatura final del amasado juega un papel importantísimo. Las mismas dosis, los mismos tiempos, un pan con 28 grados y otro pan con 21, son completamente diferentes las masas. Se puede equilibrar con los tiempos de reposo, pero no tiene que ver nada una con otra. Por eso es muy importante tener alguna referencia para calcular la temperatura final de la masa. En el amasado, una temperatura muy baja en la masa, 16-18 grados, que pueden quedar las masas, nos va a proporcionar una miga más pegajosa, la corteza más bien oscura, alveolos irregulares, la estructura no va a desarrollar en condiciones, va a ser más bien pequeña. El sabor es insípido. Si una masa sale muy fría, tiene muchísimo menos sabor, es insípido el sabor. Y el olor también, el perfume muchísimo menos mejor. Estamos hablando de masas entre 16, 18, 20 gramos. ¿Qué estamos viendo con esto? Que las masas que quedan muy frías, a lo mejor pueden tener un aspecto bonito, pero no tienen perfume, ni sabor, ni aroma. Una masa que sale entre una temperatura 22-24 grados, que es una temperatura bastante buena, la masa tiene una consistencia más elástica. La corteza es un color amarillento, una corteza bonita. Los alveolos es unos alveolos irregular, bien. La estructura es elástica. El sabor es propio del pan, del cereal, y el olor lo mismo. En una consistencia intermedia, los tiempos óptimos de amasado son un 70% en lenta y un 30% en larga, más o menos. En un pan de una consistencia muy blanda, la rápida, aunque lleve más tiempo, no penaliza tanto al sabor del pan, porque lo que nosotros conseguimos o deterioramos con un exceso de amasado es una sobreoxidación. Al sobreoxidar la masa, los pigmentos de los caractenos se destruyen, que son los responsables de los que dan sabor al pan, queda un pan insípido, queda con mucho volumen y queda una miga muy blanca. Con la autolisis lo que vamos a ganar, lo primero es acortar el tiempo de amasado. Lo segundo, lo vamos a moldear bastante mejor, porque vamos a conseguir más elasticidad. Lo tercero, en la fermentación va a fermentar mejor y en el horno vamos a desarrollar y conseguir más volumen. Vamos a hacer dos masas de 5 kilos, una harina intermedia, una con autolisis y otra sin autolisis. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es la autolisis de la primera masa. Mirad, esto es la autolisis, harina y agua únicamente. Dejamos reposar mínimo 30 minutos. La autolisis se hace para conseguir más elasticidad, acortar los tiempos de fermentación y ganar más volumen en el horno. Hemos mezclado la harina y el agua únicamente 5 minutos, la sacamos de la amasadora, dejamos reposar. Cuando hagamos la autolisis es recomendable mínimo 30 minutos y máximo 6 horas. Se puede hacer con toda la totalidad de la masa o entre un 20 y un 25 de masa, del total de la masa, conservándola en frío de un día para otro. La masa de pan francés, que estamos haciendo en las mismas condiciones, hemos hecho la autolisis, que lleva media hora, y ahora echamos la levadura, la sal y la masa madre. Le damos un minuto en lenta y en rápida hasta que esté.
Conseguir alveolado grande o más pequeño depende de varios factores. Primero, el tipo de harina. Con una harina muy floja no podemos conseguir un alveolado grande, es muy complicado. Segundo, el amasado, la hidratación. Cuanto más hidratación echemos, mayor alveolado. Cuanto menos agua echemos, menos hidratación, alveolado más tupido. Y luego la temperatura de la masa. Cuanto mayor sea la temperatura alta vuelve al gluten tenaz. Entonces, cuando el pan entra en el horno y el gluten es tenaz, no desarrolla. Si la temperatura es más baja, tampoco en un término medio que no se debilite mucho, un extremo medio, 22, 24 grados, el gluten en el horno es más extensible. Es lo que conseguimos durante el amasado, desarrollar el gluten, pero ya visteis que el gluten se puede conseguir por el desarrollo mecánico, pero también podemos conseguir desarrollar el gluten con una maduración, como hicimos con la barra esta que hicimos antigua, que la mezclamos 3 minutos, sacamos la masa sin amasar y fuimos madurando el gluten con los reposos y los pliegues. O sea, que eso nos da una idea muy grande de cómo tener que amasar la masa en función a la fermentación que va a llevar. Por ejemplo, una masa que va a reposar en bloque mucho tiempo, no es conveniente amasarla mucho, porque el reposo en bloque va a madurar la masa, va a madurar el gluten, va a sufrir una maduración natural. Ahora, una masa que no va a reposar en bloque y va a llevar un proceso bastante rápido, sí conviene amasar la masa hasta su punto óptimo. Cuando hablamos de las grasas, sean líquidas o sólidas, siempre conviene añadirlas ya cuando está un poco formado el gluten. Nunca conviene añadirlas al principio de amasado. ¿Por qué? Por lo que os explicaba ayer, dificulta la formación del gluten. Si lo añadimos ahora, que ya está formado un poco el gluten, facilitamos el amasado. Ahora sí que os queréis mirar, 3 minutos de amasado o 4, mirad cómo queda la masa. No hemos formado el gluten. Ya veréis que cuando lo sacamos no había nada formado. A medida que le vamos dando los pliegues se va a ir formando el gluten. La temperatura aquí muy importante porque la fricción del agua es nula. Añadir el agua a una temperatura que nos quede la masa como nos ha quedado, a 26 grados. Y ahora tenemos el pan de 100% viga. Tenemos que tener cuidado ahora al amasarlo, porque los almidones están muy agrietados, el tiempo de amasado va a ser muy corto. Conviene siempre amasarlo en velocidad lenta. Y la agua que le queramos añadir dependiendo del tipo de pan que vayamos a hacer. Nosotros hoy vamos a hacer un pan de una hidratación intermedia, como aquí lleva un 50, pues tendremos que echarle un 10, un 15% más de agua. Para que coja color, azúcar. Si tuviéramos malta, a gustos va. La diferencia entre una y otra ya sabéis, la malta da un color más oscuro a la miga y el azúcar da un color más blanco. La corteza queda muy parecida a las dos, el sabor a azúcar no se va a notar. Durante una hora tenemos que dar 3 pliegues y luego ya lo dejamos y fermenta. Mirad, si cogemos y hacemos la prueba ya, ¿os acordáis que cuando lo sacamos hacíamos la prueba y estaba sin formar el gluten? Es el primer pliegue que damos y ya se está formando el gluten. A medida que vamos dando los pliegues se va formando. Fijaros que es el primer pliegue, ya veréis que a medida que va madurando aquí se va formando mejor. Otros 15 minutos, otro pliegue y así sucesivamente. Mirad ya si formamos el gluten, si cogemos el gluten, mirad ya cómo se ha formado. ¿Os acordáis la primera vez cuando lo sacamos? Ahora ya dejaríamos fermentar ya el pan para formar el gluten.